Sábado a todos los que estáis aquí y a todos los que nos están viendo a través de la web, especialmente al grupo de Valencia, que creemos que hoy tengo entendido que se ha conectado por primera vez. Esperemos que la lección y todo transcurra para edificación de todos los que estamos aquí reunidos. Vamos a empezar con la lección de hoy. Es una lección, pues, más que interesante, y por eso requiere, pues, como en todos los casos, una oración. ¿Yo mismo? Con Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque gracias a ti otra vez estamos aquí reunidos tanto físicamente como en espíritu, para estudiar otra preciosa lección, una lección muy interesante, muy importante, que tengamos clara. Señor, que tu Espíritu esté entre nosotros, que tu Espíritu esté en esta escuela sabática, para los que dan y para los que reciben, para que seamos conductos, tal como Elena White nos define, conductos que traspasemos ese conocimiento y que seamos capaces también de recibir la nueva luz. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, empezamos leyendo el versículo para memorizar de esta lección, que es titulada El Espíritu Santo. Es un tema que siempre ha traído controversia, y bueno, es un tema que debido a ello fue pues debidamente explicado y con mucho detalle en el estudio. Era una predicación, un estudio bíblico, ¿no? Se hicieron 9 temas y creo que aún faltan temas por dar del estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. De hecho, se extendió mucho, sobre todo por el tema de que hay grupos que aún no aceptan que el Espíritu Santo sea una tercera persona de la divinidad. Y durante la lección de hoy pues hemos visto aún más pruebas, si cabía, de que esto es así. Vamos a empezar con el estudio el versículo para memorizar, que nos dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Solo con esta frase ya vemos cómo tenemos otra persona. Aquí el que habla es Jesús, por lo tanto Él sale, se va y viene otro Consolador, para estar con vosotros para siempre. En la lección del domingo nos habla de la definición de lo que sería consolador, y nos analiza la palabra griega parakletos, que está formada por la preposición para, que significa al lado de, y el adjetivo kletos, llamado. O sea, literalmente significa uno llamado para estar al lado de, al lado de alguien, dando la idea de una persona convocada en auxilio de uno. O sea que tenemos a nuestro lado un ayudador constante, al cual tenemos la tendencia de no orar, o de no pedir su derramamiento en nosotros. Elena White, en los libros que nos hacen leer al final de esta lección, si habéis leído los capítulos que nos recomiendan, habla de que no pedimos, no acostumbramos a pedir que el Espíritu Santo nos lleve, que el Espíritu Santo nos guíe, por ser el que está a nuestro lado constantemente, el que ve, el que está a nuestro alrededor. Más adelante nos dice la lección que el Espíritu continúa la obra de Cristo en esta tierra. Por lo tanto, es la extensión de lo que Cristo empezó en carne. Dice, mediante el Espíritu Santo, los discípulos tenían la presencia de Jesús.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 18, dijo el Señor. No se refería a visitarlos ocasionalmente, lo que habría sido de muy poco consuelo para indefensos huérfanos. Más bien les estaba anunciando una relación permanente e íntima. Yo en vosotros. Por lo tanto, fijaros cómo esa definición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hecho de decir estaré yo en vosotros, es yo como Dios, estaré en vosotros a través de el Espíritu Santo. Por lo tanto, a la vez que define tres personas, a la vez las está mostrando como una. Tres en uno, uno en tres. Esto sería posible solo mediante la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. La naturaleza humana de Cristo le impedía estar personalmente en todas partes al mismo tiempo. El Espíritu Santo, por el otro lado, es omnipresente, y nos recuerda Salmos 139, 7. Mediante el Espíritu, nuestro Salvador estaría accesible para todos, independientemente de donde estuvieran o la distancia física que los separara de Cristo. Por lo tanto, tenemos una esencia del Espíritu Santo, un ser que es capaz de estar en todos lados. Que es lo que le daría como la omnipresencia a Dios. Y hay unas citas de Elena White y unos comentarios en la clase del lunes que dice, Elena White escribió que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. O sea, que no intentemos y no especulemos y no nos metamos en identificar exactamente qué forma tiene, qué presencia tiene, cómo puede ser esto y lo otro, porque no lo vamos a poder entender, por mucho que oremos, porque no va a ser revelado. Es demasiado profundo para la mente humana. Por lo tanto, aceptemos por fe lo que nos dice la palabra de Dios, que es la función del Espíritu, para reclamarla y aceptarla. Si no, como vamos a ver más adelante, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada. Dice más adelante, no obstante, ella también afirmó que el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque el texto dice que Él dirá lo que viere del Padre también. O sea que está conectado y sabe y ve de Dios. Y además ve dentro de nosotros. Eso solo lo puede hacer Dios. Satanás no puede, recordemos. A Satanás le tenemos que abrir, dejar entrar, pedir que entre, para que entre. Y Él nos embauca, nos hipnotiza, para que abramos las puertas y entre. Pero Dios sabe lo que hay dentro. Esta declaración está basada en la Biblia, Romanos 8:16 y 1 Corintios 2:10-11. Así que aunque estamos limitados por nuestra naturaleza humana mediante las Escrituras, al menos podemos saber que el Espíritu Santo es una persona y que es divino. Lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo confirma esta conclusión. Vamos a leer Juan 14:26. Juan 14:26, ¿lo tenéis? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fijaros en un solo texto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Tres en un solo texto. Y aquí se ve la diferencia de las tres personas. Enseñará y además recordará. Es decir, que no contradice nada a lo que... Perdón.
no contradice absolutamente nada lo que Cristo ha estado haciendo en su ministerio. Y lo que haría es recordar la misión de Cristo, la obra de Cristo, esa labor. Pero aparte dice enseñará. Es decir, que eso se identifica como que no tiene fin. Es una enseñanza que él siempre puede, en cualquier momento, puede enseñar algo nuevo. Por eso, a través de las edades, las gentes han ido descubriendo verdades nuevas de la Escritura, porque el Espíritu trabaja en los corazones. Y hoy sucede lo mismo. Hoy se están descubriendo nuevas, no por así decir, luces, sino nuevas vertientes de la verdad bíblica, y es gracias al poder del Espíritu Santo, que da entendimiento a los corazones. Sí, Señor, si leemos el 15:26 confirma esto que estás comentando, que dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que constantemente irá recordando lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, para ponerlo en tu mente, para que tú lo digas en el momento necesario. Por eso nos dice que no prepares tu discurso, bueno, en el sentido de que no te preocupes mucho porque el Espíritu Santo, si tú lo reclamas, Él te va a poner las frases, las palabras adecuadas para que el grupo que te escucha, la persona que te escucha, reciba el alimento que necesita. Por eso tú debes ser solo el conducto. Por eso es importante cuando uno prepara un tema, no prepararlo por uno mismo, sino ponerse en las manos del Señor. Señor, mándame, dame tu Santo Espíritu para que Él ponga en mi mente las palabras y las ideas que tú quieres que yo imparta, para edificar. Sí, Señor. Y el 16, 7 al 14 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y justicia y de juicio. Vamos a analizar más adelante la palabra redarguir, porque tiene profundidad. Luego vamos a ver lo que quiere decir. En la versión 1960 es convencerá. Ese es otro matiz de la palabra griega. Pero luego veremos redarguir qué utiliza para convencer. Y vamos a analizar lo que hemos estado haciendo durante todos estos años en las conferencias del Gran Engaño. Redarguirá al mundo de pecado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por eso el Espíritu Santo debe estar ahí, que dosificando verdad presente, conforme pasa el tiempo y conforme necesitamos y conforme vamos a ir pudiendo asumir la verdad. Y va añadiendo, paulatinamente, a través de los tiempos, va añadiendo. Nunca va a negar lo antiguo y siempre va a confirmar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga. Por lo tanto, es una persona que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, oye y os dirá. O sea que hay alguien que recibe una información y que la pasa. Esto que has comentado ahora, os hará saber las cosas que han de venir. Esto es importante porque aquí entra la profecía. El Espíritu Santo es el que ayuda a entender, a comprender la profecía. Por lo tanto, qué importante es no negar esa persona, porque estás negando a Dios mismo. Porque si eso se niega, ¿qué no recibiremos? La profecía. No seremos capaces de comprender la profecía, ni la luz que pueda darse, que dé más luz a esa profecía. Y además hay profecías que ya se las tiene como cerradas, ya como comprendidas,
pero se ve a través del estudio de ella en oración cómo el Espíritu Santo va dando una mayor intensidad a esa profecía, una mayor profundidad, un mayor conocimiento, abarca mucho más de lo que hasta ahora se había comprendido. Por eso no podemos decir, bueno, es que las profecías ya están todas comprendidas, ya está todo. No, no. Esto está totalmente abierto, porque la palabra de Dios es viva, es abierta, y el Espíritu Santo sigue aún trabajando en ese sentido. A veces olvidamos que se me ha ido de la cabeza. No se lo tenía retenido, pero se me acaba de ir. Muy bien. Eso que has dicho de hoy, que el Espíritu oye, explica, etcétera, hay gente que dice, no, eso es un recurso literario llamado personificación, lo cual me parece realmente retorcido que digan esto, pero hay gente que utiliza esto para negar la tercera persona, decir, no, es un recurso literario llamado personificación, que sí se usa en la Biblia, pero se usa en casos muy claros, como decir que una vaca habla, o una burra, creo que habla con cierto personaje en el Antiguo Testamento. Creo que aplicarlo al Antiguo Testamento en el Espíritu Santo es realmente satánico. Y acaba diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo dará y os lo hará saber. Por lo tanto, es la conexión directa con el saber, con el conocimiento de Dios. Si nosotros cortamos esa vía, o no la aceptamos, o no la admitimos, pues no vamos a tener esa comunión, esa unión con Dios. Porque recordemos que para cumplir la ley es necesario lo humano juntado con lo divino, ¿no? Como Jesús demostró también. Él cumplió la ley a rajatabla porque estaba en unión constante con Dios a través del Espíritu Santo. Pues si nosotros no podemos o no asumimos ese espíritu, como tal no vamos a ser capaces de cumplir la ley. Nos va a ser imposible por nosotros mismos. Por eso todo está conectado, es como la masa, el Espíritu Santo, la masa que une a todo el pueblo. Cuando dice Pablo, le envía una carta a alguien que está muy lejos y le dice, estoy con vosotros en espíritu, o en el espíritu. No es que se descarne su espíritu y se vaya volando allí, no. Estoy con vosotros en el Espíritu Santo, en lo que nos une. Exacto. En un solo sentir, un ánime. Un ánime es una sola alma, un solo interior. No hay discrepancias, porque todos vamos en la misma línea. Por eso ese espíritu es como si nos envuelve y nos cuadra. Sí, no, referente es que ahora he tenido bastantes discusiones, entre comillas, de este tema por internet. Y ahora recuerdo, la ley dice que Dios es uno, y aquí muchos se basan para decir que el Espíritu Santo es una persona es tener otro Dios, por tanto es ya incumplir la ley, el primer mandamiento. Pues eso, aunque nunca lo entiendan, lo volveré a repetir, eso no es cierto, porque uno en la Biblia es Echad, la palabra, que quiere decir unificación. Con lo cual, decir que el Espíritu Santo es una persona no implica que sea un Dios. Es simplemente parte de esta unidad que es Dios, y cada uno tiene su función, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. O sea, que decir que si se dice que es persona se incumple el primer mandamiento es totalmente falso y de una vergüenza que, bueno, da hasta asco leerlo. Dios es unificado, entonces, ¿no? ¿Sería la traducción? Sí, Dios es unificado. Hay algo luego, que me parece interesante, bueno, no sé, yo lo veo desde este punto de vista. Los tres tienen una función distinta y cada uno se complementa. Cristo es el que intercede por nosotros ante el Padre, es el que pone sus manos y dice que seamos perdonados porque Él ya hizo lo que hizo en la cruz. El Espíritu Santo es el que nos habla, es el que nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a confesar nuestros pecados y a orar y a pedir perdón. Él lleva el informe ante Cristo, porque Cristo es el que intercede. Entonces, Él es el que lleva el informe y dice, esta persona realmente está arrepentida. Entonces, de esa forma, Cristo intercede ante el Padre. No sé, es lo que yo miro, porque los tres se complementan. Entonces, cada uno va haciendo su función. Por eso es que están
en todo lugar, son omnipresentes, porque cada uno tiene esa comunicación. Y son funciones que hay veces que los extremos del límite de una función de uno se compenetran con el inicio de la función del otro. Cuando dice otro consolador, quiere decir que él también, Jesús también es consolador y viene otro consolador. Que no se descarga el mismo. Exacto, exacto, no es una cosa totalmente diferente. Hasta aquí llega Jesús, hasta aquí empieza el Espíritu Santo, hasta aquí acaba y empieza el Padre. No, son tres en uno, porque los tres son unánimes, ¿no? También. Sí, es que hay que entender que son tres en uno y que ahora el Espíritu Santo está teniendo su función en solitario aquí en la tierra. Cuando se retire, porque claro, cuando venga Jesús vendrá con el Padre, no dice vendrá Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, pero sí que vendrá porque ya estará otra vez en ellos. A mi entender, tiene su ministerio en solitario aquí y cuando la acabe volverá a entrar dentro de ellos, porque es su Espíritu, y también vendrá, pero ya no de forma, digamos, separada. Eso es lo que yo entiendo. Que hay mucha gente que dice, mira, si no viene el Espíritu Santo, no es persona, pues sí, porque ya volverá a estar dentro de ellos. Su ministerio terrenal dura justo este tiempo. Luego ya habrá terminado y vendrá en ellos. De hecho, el Espíritu Santo se retirará de la tierra, pero no se retirará de la gente del pueblo de Dios. O sea, los 144.000 estarán sellados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estará en ellos, porque reflejarán el carácter de Dios. Entonces no puede irse y volver el Espíritu Santo, porque se retira de la tierra, es la forma de hablar que se retira de las personas que no para nada aceptarán un cambio. Entonces se retira de la tierra en ese modo, pero no se retira de todas las personas. Estarán con los 144.000. Y las desgracias que ocurrirán es porque el Espíritu Santo ya dejará sus funciones diciéndoles a los ángeles de que ya no retengan los vientos. Entonces, la labor del Espíritu Santo es sumamente importante. No se va para volver con el Padre y el Hijo, porque ya estará aquí cuando venga Cristo y su Padre. En ningún lugar se nos dice que el Espíritu Santo se vaya al cielo después de retirarse de la tierra. Entonces, son conceptos que hemos de tener un poco claros en este sentido, porque si no es cuando esta gente argumenta, los que está diciendo o citando precisamente Frederic, de que, claro, se va y ¿qué pasa con todo eso? Y empiezan a decir que esto no puede ser y tantas cosas más, ¿no? Entonces, son conceptos que se tratan poco. Esta es la desgracia. Y como dice Elena White, del Espíritu Santo se habla poquísimo. Deberíamos tratar mucho más. Pero al mismo tiempo, cuando tratamos del Espíritu Santo, lo que no debemos tratar es, como tú decías en un principio, de definirlo. De qué materia está hecho, si es esto o es lo otro, porque estos conceptos se nos van a escapar siempre. Sabemos su función. Como también sabemos, y también lo dice el Espíritu de Profecía, que antes de que todo esto que estamos viviendo nosotros y todos los seres del mundo existiera, cada uno de la divinidad, de los tres, adoptó un papel, un rol a ejercer en el universo. Y sobre todo cuando sucedió ya la problemática del pecado, aún mucho más definido, se manifestó hasta qué punto uno haría una cosa y otro otra. Los tres son Dios, los tres tienen las mismas características y facultades, pero cada uno decidió un rol. Y es el papel que están cumpliendo. Y ese rol, ¿por qué lo definió tan concretamente la divinidad? Pues porque en función de cada uno de los tres, de los papeles que harían cada uno de los tres, se nos estaría dando una enseñanza para nosotros, bajo algún concepto que si no, no captaríamos. Y eso es importante. El Espíritu Santo tiene un gran papel, se habla muy poco de él, y ojalá no solo hablemos de él, sino que lo sintamos dentro. Recordemos que de momento, mientras la gracia está, llueve sobre justos e injustos. O sea, la misericordia, gran misericordia de Dios se muestra sobre todo en esto, ¿no? Lo que la gente llama buena suerte, mala suerte, o qué mal me ha ido, o tal. Todo eso son señales, muestras, todo para que la gente reaccione. Y claro, en el momento que el Espíritu Santo se queda con esos 144.000, lo que realmente digamos, es la intercesión, o sea, es Jesucristo que sale del santuario, se cambia las vestiduras, eso es lo que pasa, pero nunca dejan de estar protegidos los 144.000. Y hay un texto aquí, en 1 Juan 5:6,
5, 6 al 8, que creo que es muy claro. Mira, este nunca lo he utilizado para dialogar con esas personas. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, son Eshad, unificación. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Solo con ese texto ya valdría solo para decir son tres y punto. Y si dan testimonio no puede ser una fuerza o algo etéreo, debe ser algo que tenga inteligencia y raciocinio, ¿no? Entiendo yo. La primera parte es una aclaración. Esto que dice el Padre, el Verbo, esto dicen que es una añadidura. Es una añadidura, es una aclaración Es algo sobre algo obvio, pero es una aclaración. Y este texto además es utilizado para el tema de Ron Wyatt, para el tema de la sangre. De todas maneras, hay otros muchos textos que hablan de los tres personajes, claramente, como es Mateo 28, 19 y 20, etc. Pues también dicen que es añadido, pero claro. Sí, bueno, claro. Claro, todos los que son así contrarios a las opiniones, entonces son añadidos, ¿no? Como citas de Elena White, que habla sobre la persona del Espíritu Santo, o es que son citas añadidas. Como dice sopla, ¿no? pues no es una persona. Ruach es viento en el hebreo, y es espíritu. Sí, ¿no? Y veremos luego cómo hay una relación entre el Espíritu Santo y el viento, ¿eh? Bueno, seguimos. Dice en la lección del lunes, siguiendo las enseñanzas de Jesús, los escritores del Nuevo Testamento dejan en claro que el Espíritu Santo tiene las características esenciales de una persona. Voluntad, 1 Corintios 12:1, inteligencia, Hechos 15:28 y Romanos 8:27, y emociones, Romanos 15:30 y Efesios 4:30. Más adelante dice, porque el Espíritu Santo es una persona divina, debemos someternos humildemente a su voluntad y dirección. Lo invitaremos a morar en nuestros corazones, Romanos 8:9, transformar nuestra vida, Tito 3:5, y producir el fruto del Espíritu en nuestros caracteres, Galatas 5:22 y 23. Solos no podemos hacer nada. Tenemos que recordar esto por incluso los creyentes, incluso los que estamos bautizados, incluso los que cada día estudiamos. Muchas veces caemos en ese error de, venga, va, yo esto lo tengo que hacer sí o sí, tal, y no nos paramos un momento a hacer la oración, a ponernos en el Espíritu, que el Espíritu nos guíe cómo hacer tal cosa. A veces ese celo o ese afán, esas ganas de, al final eso es utilizado por Satanás para que no hagamos lo que tenemos que hacer antes, que es la oración, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a hacer tal cosa. Por lo tanto, estamos pecando de presunción por exceso de celo. Satanás siempre busca ese extremo para darle la vuelta y llevarlo en contra de la voluntad de Dios. Únicamente por medio de su poder obrando en nosotros podemos llegar a ser lo que Jesús nos prometió que seríamos. Siguiendo la lección del martes, nos da más textos y nos habla de la naturaleza divina del Espíritu Santo, citando los textos cuando Jesús representó al Espíritu Santo, lo llamó otro consolador, que hemos leído antes, Juan 14:16. La palabra griega de Jesús usó para otro es aios, que hace referencia a otro de la misma clase. O sea, por lo tanto, no es otro diferente, ni otro que viene no sé dónde, ni un... No, es otro de la misma clase que yo, de la misma clase que el Padre. En contraste con heteros, otro de una clase o cualidad diferente. La misma igualdad de naturaleza que une al Padre y al Hijo se exhibe entre el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir, y lo que decíamos, ¿no? El tema de la profecía. En la divinidad... O sea, que quien no comprenda... Nos faltan más micros, creo. O sea, que quien no comprenda entonces que verdaderamente hay una fecha para el retorno de Cristo, es que el Espíritu Santo y Él no terminan de comulgar. O tú estás, o nosotros, perdón, estamos hablando en nombre de Satanás, o estamos hablando en el nombre de Jesús. La gente no, normalmente no asumimos que es así de
tajante lo que se dice. Lo asumimos como, puede ser, lo metemos en la mochila y lo vamos llevando como una carga, ¿no? Y si eso ya, bueno, ya saldrás y tal, y lo vas llevando. ¿Qué pasa? Que si eso no es cierto, al final te hará irte. Por lo tanto, analiza eso que te metes en la mochila para el camino de santificación, porque al final será un peso tan grande que te va a echar. Por lo tanto, si estamos mintiendo, desechadlo. Pero si realmente estamos diciendo la verdad, no nosotros solos, sino ya hemos visto que más gente, el hermano Fierro, o ya veremos como el pastor Hoy veremos a Doug Batchelor. Doug Batchelor explica algo al respecto, que yo creo que nos va a dejar como viendo que el Espíritu Santo está poniendo en la mente de la gente datos, señales, normas, recordando textos, sobre todo del Antiguo Testamento, por favor, sobre todo del Antiguo Testamento, para recordarnos lo que va a pasar en el final de la Biblia, en el final del Nuevo Testamento, final de los tiempos. Por lo tanto, si realmente es obra del Espíritu Santo, tenemos que abrazarlo. No vale medias tintas. O sea, que tomemos una decisión y tomémoslo ya porque queda muy poco tiempo. Es una aclaración interesante. Incluso nosotros, tanto Víctor como yo mismo, nos gozamos porque supimos que en nuestra iglesia hay un hermano nuestro de toda la vida que cree exactamente en lo mismo, en esa fecha. Y quedamos perplejos, porque en algunas cosas discrepamos, porque él lo ve de otras maneras, pero en esta coincidimos plenamente, y eso nos llenó de gozo, pensando, Ray, no somos solos, no estamos solos, hay otros. Y aparte, como tú decías, hay otras personas en el mundo que también tienen esta misma inquietud, esta misma perspectiva, y es porque, bueno, han estudiado un poco más a fondo el que quiere decir no hay día y hora. Y hay gente, y en los corazones de la gente, en la intuición de la gente, en la conciencia de la gente, hay algo que vuela por ahí. Que cuando tú dices algo parecido, les hablas de que esto está marcado, tal como pasó en el diluvio, tal como pasó en otras partes de la Biblia, que te marca unas cosas y que pasan cuando toca. Entonces, ellos saben en su interior que esto no puede durar mucho así, que esto que está pasando no puede ser, que vamos por mal camino. Los que saben un poquito de algo, llegan a un punto de no retorno, a un punto de que no hay lógica para todo esto que está pasando, porque solo por dinero ya hay, mucha gente está muy rica ya. Más dinero no sirve para mucho. Si lo tienes todo, ya no te sirve para mucho. ¿Por qué hay algo? ¿Por qué pasa todo eso? Entonces, es muy tajante. Precisamente anteayer por la noche, alguien me llamó que se bautizó, gracias a Dios, y fue un momento muy importante para mí porque no había aún hablado directamente con esta persona, no sabía ni su voz y me hizo mucha ilusión que me llamara. Y me comentó precisamente que hablando con el pastor que lo bautizó, el pastor que lo bautizó teóricamente es un gran especialista en profecías, sobre todo en de un capítulo muy concreto de un libro de Daniel, ya me vais entendiendo, ¿no? Y le dijo que todo esto que nada, y que Jesús puede venir mañana. Sí, puede ser más o menos en alrededor del 6000, pero que la cosa se puede llegar a aplazar en el tiempo quizás hasta 50 años o más, ¿no? En fin, es para pensar, porque si realmente personas que dicen conocer tanto de la palabra de Dios están llegando a estas conclusiones tan aberrantes, es para pensar dónde están llevando a sus feligreses. Yo creo que es una tortura para el pueblo el hecho de decirte, no, si ahora me acerco, no, ahora me alejo, no, ahora... evidentemente, cuando Dios le dijo a Noé, mira, 120 años y tal, pero no le dijo, mira, ¿sabes qué? Siéntate
en el arca, porque hagas lo que hagas, de aquí a 120 años esto se va. No, le dijo, predica, explícales a todos que se van. Si realmente no hubiera hecho falta, pues ya se sienta y ya está. Como sé que no van a contestar, pues no hacemos nada. Pero no. En su inmensa misericordia, Dios le da la oportunidad al otro y le dice, va a pasar esto. Luego él lo niega, él se condena. Pero él ya sabe que el otro se va a negar, pero es obligación de informar al otro para que lo niegue en sí mismo si lo da de negar. Él sabía quién iba a negar y muchos y algunos aceptaron. Hubo gente, pueblo de Dios, que murió antes del diluvio. Pero ¿qué pasó a los 120 años? ¡Pam! Vino el diluvio. O sea que se cumplió lo que dijo. Eran 8. ¿Y el resto qué? Se fue informado. No hubiera hecho falta que lo hubieran informado si ya, bueno, todo predestinado, ¿no? Pero lo mismo pasa ahora. Vamos a venir, o voy a venir, ¡pam! En este año, en esta época, debéis predicar. Elena White dice que si se hubiera predicado con fervor, Cristo hubiera regresado. Y eso se utiliza para decir, ¿ves? Si hubiéramos hecho lo que debíamos hacer, Cristo hubiera venido antes. La respuesta ¿es cierto eso? Sí. Sí, pero Dios sabía que no iba a pasar. ¿Entendéis la...? Por eso es Dios. Por eso es Dios. O sea, ser Dios ha de ser muy complicado. Porque tienes que, teniendo todo el poder, tienes que cumplir tu propia ley. Gestionarlo. Sí. Claro, es que por eso es Dios, porque Él conoce todo. Claro. Claro, los hombres pueden pensar, bueno, si hacemos la labor, Cristo viene ya, ¿no? Claro. Pero claro, Él sabe que esa labor pues se frenará. Claro. Y entonces faltará un tiempo para tener que transcurrir más tiempo. Es omnisapiente. Claro. Él lo ve todo desde fuera de la línea de tiempo. Él ve el principio y ve el final, porque Él es el principio y el final. Por lo tanto, ve el principio y el final y dice, mira, esto va a pasar así, luego va a pasar así. Pero claro, la persona debe vivir con la esperanza y hacer lo que tiene que hacer. Los discípulos creían que Jesús vendría en sus días. Luego lo vamos a ver, lo dice. Elena White, porque... ella misma lo escribe. En 20 años Jesús viene. Sí, sí. Y muchos hermanos en 5 años, en 10 años. Hablaban en sus tiempos. Por eso luego ella definió, no digamos ya que si 5, que si 10, cuidado, ¿no? Pero claro, es que hoy han pasado ya esos 6.000 años prácticamente. Hoy estamos viendo cosas en el mundo que están sucediendo a diario. No solo a nivel de guerra, sino desastres naturales, en las gentes, en la sociedad, cosas que no se veían hasta hace nada. Y hoy lo estamos viendo a diario. Todos estos focos de guerra que hay en todas partes, preparándose para un Armagedón. Lo estamos viendo, el momento está llegando, pues por lo tanto esa fecha tiene razón de ser. No podemos negarla, porque quedan esos pocos años tan solo. Y es así. Piensa que después de recibir la lluvia temprana, después de recibir el derramamiento del Espíritu, ellos predicaban, Cristo viene pronto. La venida del Señor está cerca. Y eso les llenaba de fervor para, ¿no? Sabían lo que debían saber en ese momento. O sea que siempre esa información ha sido la que ha movido al pueblo. Tú antes hablabas de la profecía que se le dio a Noé, 120 años, ¿no? Pero claro, esa profecía hoy sabemos que tiene un doble significado. Eran 120 años reales y venía el diluvio, pero también si la tomas con relación a la semana, a los 6 días, 6.000 años, etcétera, solo hay que multiplicar los 120 años por 50, que son los años del jubileo, ¿y qué te da? 6.000. Es paradójico, ¿no? 120 Entonces, jubileos y viene Cristo. Exacto. 120 jubileos y Cristo viene. Claro, entonces, estas cosas hay que estudiarlo. Es decir, no, es que yo, como soy especialista, ya conozco toda la profecía, ya no puedo saber más. Cuidado, el Espíritu Santo está ahí para dar más luz, para enseñar más cosas referente a la profecía. Y solo con el libro de Génesis, si vemos, tal como estuvimos estudiando en las conferencias, la relación del arca de Noé con el mismo Cristo, o con la misma Nueva Jerusalén. Es que todo enlaza. ¿Vale? O sea que todo nos lleva a
ese momento final. Sí, Todo. sí. Hay algo muy interesante que yo estaba leyendo esta mañana y que va con lo que se está hablando ahorita y acerca del Espíritu Santo. Cuando Nicodemo fue en la noche a hablar con Jesús, desde ese momento en que él habló con él, todo cambió en él. Entonces algo nos dice aquí acerca de Juan 7, en el comentario bíblico, que me pareció muy interesante. Dice: la lección que Cristo dio a Nicodemo no había sido en vano. Intelectualmente su convicción era firme y había aceptado a Jesús con todo su corazón. Desde su entrevista con el Salvador había escudriñado fervientemente las escrituras del Antiguo Testamento y vio la verdad colocada dentro de la verdadera perspectiva del Evangelio. La pregunta presentada por él era sensata, que estaba hablando cuando... ¿Cómo pueden hacer de dentro, no? Cuando los fariseos estaban discutiendo acerca de que Cristo estaba engañando. Eso es en Juan 7. La pregunta presentada por él era sensata y habría sido bien recibida por los que precedían en el concilio si no hubieran estado engañados por el enemigo. Pero estaban tan llenos de prejuicios que ningún argumento en favor de Jesús de Nazaret, por convincente que hubiera sido, habría influido sobre ellos. O sea, les estaba presentando clara la verdad y todos los argumentos, pero como estaban tan llenos de prejuicios, no lo podían aceptar, aunque vieran que realmente lo que él estaba diciendo era verdad. ¿Qué pasa ahora? Se presentan los argumentos y está todo claro, pero por los prejuicios que están llenos en su cabeza, no pueden aceptarlo. Entonces la respuesta que recibió Nicodemo fue: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cuando él estaba hablando de que realmente Cristo lo que decía era verdad, entonces lo que ellos le dijeron: ve, anda, escudriña las escrituras. ¿Qué es lo que dicen ahora? Lee la Biblia y dice, ahí está claro, el día y la hora nadie lo sabe. Los sacerdotes y gobernantes habían sido engañados de acuerdo con la intención de Satanás para que creyeran que Cristo provenía de Galilea. Algunos sabían que nació en Belén, pero permanecieron callados para que la falsedad no perdiera su poder. Muchos se imaginan o saben ahora que esto que se está diciendo es verdad, pero porque no quieren, por el orgullo, reconocerlo, o porque no les da la gana, hacen lo mismo los fariseos de aquel tiempo, lo mismo los fariseos de este tiempo. O sea, el paralelismo es total y vemos que ¿qué es lo que estaban rechazando aquí? El Espíritu Santo. Y como vemos en Mateo 12, 31, 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y eso es el rechazo abierto al Espíritu Santo. Aquellos que dicen que no creen, que no lo aceptan como divinidad, están blasfemando, están rechazando. A cualquiera que... Y sigue: cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en esta época, ni en la venidera. Y cuando tú hablas contra el Espíritu Santo, no es decir, mira, ahí está el Espíritu Santo, eres tal y tal, no. Es que el Espíritu Santo, ¿a través de quién habla? A los hombres, de otros hombres. Y esos hombres portan la luz que el Espíritu Santo les da. Si tú vas en contra de esa luz, vas en contra de esos hombres, pero también vas en contra de quién, del quien los guía. De la misma manera que no debemos odiar a alguien porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Cuando tú estás negando a alguien, no estás negándole a él, estás negando a lo que le domina, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, en todo juicio, en toda decisión, por favor, recordemos que solo hay dos filos, solo hay dos vertientes. No hay el a ver qué pasa y me quedo con los dos hasta cierto punto. No, no, no. Solo hay dos. Por lo tanto, eso o viene de Dios o viene de Satanás. No hay término medio. Y claro, y si rechazan al Espíritu Santo, están rechazando al único que puede convencernos de pecado. Si ya no creemos en Él, entonces, ¿quién nos va a convencer de pecado? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo lo vamos a identificar? Él es el que nos habla cada día, el que nos dice esto está bien, esto está mal. Si lo hacemos a un lado, no vamos a saber por dónde ir, aunque por nuestro supuesto estudio sepamos que esto es así. Él es el que nos convence de pecado. Sin Él
no existimos, no somos nada. Y por lo tanto, ¿qué nos obliga a hacer eso? Cuando tú estás en esa situación de que, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿De Dios? ¿De Satanás? ¿Qué haces? Llamas a alguien y le preguntas, oye, ¿esto de dónde viene? ¿De Dios o de Satanás? Dice, de Dios. Ah, vale. Llamas al Espíritu. No, llamas al Espíritu. ¿Cómo lo llamas? En oración, ¿no? Te pones de rodillas y oras y dices, Dios mío, por favor, muéstrame si esto viene de ti o no. Porque yo no quiero seguir a Satanás. Yo no quiero. Pam. Y será mostrado. Claro, Cuando será tú mostrado. ores y llames, ¿qué hace? Entonces te lleva a más oración. Si tú buscas el Espíritu, te lleva a más oración. Hay veces que no tenemos ganas de orar, que estamos como cansados, como que de vuelta de todo, y ahora me voy a poner a orar, que tengo este problema aquí, este otro allí, no sé qué. Pues es en ese momento también. Todo eso nos tiene que llevar, porque ¿qué hace Satanás? Nos llena de cosas para que no pensemos en eso, ni valoremos cada cosa que nos está entrando para decidir si viene de Dios o Satanás. No es un estrés, al contrario, descargas la decisión y la información en él. El problema es este, que en vez de orar pidiendo dirección para comprender, ¿qué hacemos? Vamos a los que creemos que saben más, ¿no? Y, oye, mira, he encontrado esto, es así. ¿Qué opinas? Ah, no, esto es mentira. Ah, vale, pues ya está. Y ya no me preocupo, ya está, ya me lo ha dicho el que sabe más, ya no me preocupo. O ¿no? ni eso, o Pero simplemente... esto no es sinceridad, todos tenemos una Sí. mente para discernir y para pensar. Y como tú dices, si lo pones en oración, no te lo dirá tal vez hoy, pero te lo irá mostrando. Con diferentes facetas te lo irá mostrando que las cosas son así, el Señor. O a veces ni eso. Tú dices, mira, he encontrado. Bueno, al menos has buscado. Pero es que hay gente que oye una cosa y llama a alguien y le dice, oye, ¿tú qué crees de esto? Y depende de lo que le diga, pues está más tranquilo o menos, ¿no? Pero primero tenemos que hacer esa parte. Porque la otra persona puede estar en ese momento pues mal o lo que sea, o a lo mejor no sabe de eso, o contesta porque se siente obligado, o vete a saber tú. Somos hombres, ¿no? Pero aquí la cuestión es, ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿No? Porque claro, cuando tú vas a consultar a otro es porque tu relación con Dios está bajo los mínimos. Entonces, confía en el Señor. Él te lo dice en su palabra. Pedid... A ver, dice que también dice la palabra que debemos confesarnos o hablar con nuestros hermanos Pues, también, pero la primera... Hay que confiar y primera ponerlo en relación es con oración y el Señor pues tarde o temprano te dará esa inquietud, esa solución a esa inquietud que tienes. Pero no confiar en el hombre. Maldito el que confía en el hombre, dice el texto bíblico claramente. Para lo que sea, maldito. Hoy los hombres confían en los políticos. ¿Y qué? Así vamos, ¿no? Y los que confían en los líderes espirituales, cuidado, porque sigue siendo un hombre. Maldito el que confía en el hombre. Pero como la tendencia existe, por eso Dios nos dice que los que tienen más responsabilidad tienen que consagrarse aún más, porque... Pero también recordemos que al final de los tiempos, los que vayan a juicios por defender el sábado, el Espíritu Santo pondrá las palabras en ellos y les recordará lo que han aprendido para divulgarlo. En aquel momento no valdrá... Walter Bate decía esto, poned un momento esta prédica que os lo va a contar. No. Os envío el link. Sí, os paso los links y luego me voy a la cárcel, ¿eh? No, por supuesto que no. Te pedirán a ti que digas lo que tú sepas. No puedes decir... De la misma manera, el gran engaño decía esto. Sí, no puedes O decir, Víctor decía mira, eso. yo conocí a Víctor y él me dijo esto. Sí, Luego lo Ángel, puedo no sé asegurar, qué. ¿eh? No, y dirán, ¿y tú qué dices? Nada. Sí. Tienes que aprenderlo por ti mismo, tener una relación por ti mismo y explicar por ti mismo. Sí. Si no, mal. Es exactamente como en los tiempos de Lutero, Ujú. que él, cuando tuvo que ir a la gran cita que tuvo Ujú. para poder plantar cara a la acusación que se le daba, quien habló fue el Espíritu Santo Ujú. en ese momento. Sí, pasó con él, pasó con Hus, pasó con Wycliffe, todo eso, la historia se repite y se va a repetir. Por dice Elena White, en Joya de los Testimonios, tomo 3, que lo citan aquí, que lo que pasó a todos aquellos ancestros de la Iglesia, digamos, quedó registrado, y claramente registrado, porque podía haberse perdido, pero quedó registrado para nosotros, para que cojamos ejemplo y veamos lo que nos va a pasar, lo que vamos a tener que afrontar. Seguimos. Lección del miércoles, la obra del Espíritu Santo. Y aquí es donde me gustaría volver a retomar aquella palabra que os he dicho antes, redarguir.
Redarguir viene de la palabra griega elenjo, o elenio, no sé si la J se lee I o J en griego. Y significa refutar. Refutar. O sea, que tú me dices una cosa y yo te la refuto. ¿De acuerdo? Amonestar. Cuidado, porque por ahí no vamos bien. Cuidado que... Convencer, que eso ya lo hemos visto en una de las traducciones. Convicto. Redarguir, que ahora veremos qué quiere decir, y reprender. O sea, que hay diferentes niveles. Llega un momento que ya al pobre lo ves que dice, bueno, pero te he dicho esto 50 veces, que no ves qué tal, y al final ya le reprendes. Oye, pero no hagas eso, que vas por mal camino, por favor, con todo el amor del mundo. Pero redarguir significa convertir el argumento contra quien lo hace. ¿No es impresionante? O sea, tú me dices un argumento a mí, yo le hago, le doy la vuelta y le digo, mira, eso que me has dicho, ¡pam!, es así. ¿No se ha hecho eso con puertas dimensionales, con el gran engaño entero, pero sobre todo con puertas dimensionales? Cuando se explica, ¿la glándula pineal? Sí. ¿Es una puerta? Sí. Pero esa puerta es abierta tanto por uno como por el otro, te explico el original, eso es una imitación. ¡Pam! Eso es de redarguir. Se me pone la piel de gallina y el corazón me va a 200 porque lo hemos estado haciendo tanto tiempo y sin darnos cuenta, y yo sin saber que redarguir significaba esto. ¿Vale? O sea, cojo el argumento del otro, le doy la vuelta, lo pongo en condiciones, lo regenero. Lo pongo bien y te lo devuelvo bien hecho. ¡Pum! ¡Hala! Yo no, por el espíritu, evidentemente. Y luego es esa bola de fuego que vuelve y el otro ¡pam!, le da y hace... Oye, pues... O se va corriendo y no quiere aceptar nada, o se queda y se derrama y se quebranta y dice, venga, va, vamos a... Y en dirección contraria también vale. ¿Qué quieres decir? Algo bueno, te lo giro, te lo vendo como bueno, pero... Hombre, redarguir es coger el argumento del otro y cambiar. Yo supongo que Satanás también utiliza la misma técnica, ¿no? Lo que pasa es que el poder de uno es superior al del otro. De hecho, esto que está diciendo de que se puede hacer en el sentido contrario, cuando hacéis un repaso al santoral católico, bien, supongo que ya os lo he dicho alguna vez, estamos haciendo una recopilación del santoral católico y te das cuenta cómo está todo plenamente basado en espiritismo absoluto. Pero sabéis, algunos de los que han sido declarados santos por la Iglesia Católica, cuando lees los informes que ellos mismos dan al respecto, algunos hablan sobre ciertas personas que son los que se iban a encontrar precisamente con Lutero, con Hus, con Wycliffe, con todos estos grandes reformadores. Y cuando tenían sus concilios para debatir en doctrina, alguno de ellos estaba considerado pues como de lo mejor teológicamente en ese momento, porque cogían los argumentos de esos malditos protestantes y ¿qué hacían? Esos herejes, decir cosas que parecían basadas en el texto bíblico pero que eran torcidas, ellos cogían, giraban la tortilla, como se dice en español, y atacaban. Y torciendo las cosas a tal modo que muchos los oían y muchos se convencían de sus palabras y daban al catolicismo por lo válido. No siempre los reformadores salían bien parados, porque algunos de ellos quizás, no quizás los máximos exponentes, pero otras personas que eran cogidas también y llevadas a dar pruebas de su fe, se encontraban en esta situación. Y si su preparación no era la adecuada, se podían ver envueltos en esto. Gran lección para nosotros de aquí poco tiempo. Sí, señor, por eso cada detalle es importante. No podemos obviar nada, no podemos dar todo, nada, por pequeño que sea, por conocido o por sabido. Cualquier detalle es importante. Por eso debemos volver a los orígenes y empezar de cero. Es que eso está muy de moda hoy en día. Hay
teólogos muy importantes de luteranos, etcétera, que defienden que no se tiene que guardar el sábado y lo defienden con los mismos textos casi que los que defienden que se tiene que guardar. O sea, que no es que sea algo que se vea de lejos, o sea, lo defienden de una forma que la línea es tan fina que pueden liar a cualquiera si no estás perfectamente centrado en lo que hay. Sutil. Y además tienen don de palabra, lo explican todo fantásticamente bien. Con lo cual, y eso en todo, ¿eh? Está pasando hoy en día, o sea que si no se está centrado, mal vas. Más adelante sigue y dice, de forma suave pero constante el Espíritu Santo nos convence, nos redargüe, nos amonesta, nos reprende, nos refuta de que hemos pecado. Nos convence de que hemos pecado. Suavemente, porque de repente no lo podemos soportar. Tú eres así. Te mueres ahí. Entonces lo que te dice, mira, esto lo tienes que cambiar. Cuando acabas con eso, te saca otra cosa y dice, ¿ves eso? También lo tienes que cambiar. ¿Ves eso? También lo tienes que cambiar. Entonces, cuando estás preparado, te presenta lo que tienes que cambiar. Ahí está el amor, la misericordia de Dios. Por lo tanto, dentro de nosotros hay muchas cosas que hay que cambiar. Y nosotros no las sabemos. Solo las sabe el Espíritu Santo, solo lo sabe Dios. No hay misión imposible para Dios. Pues muy raros que nos veamos. Juan 16:13. Juan 16:13, lo tengo señalado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No se queda a medias. Os guiará a toda la verdad. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad presente para este tiempo? No te preocupes, el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. Ya está, no queda a medias. Una vez hemos sido convencidos de pecado, lo que significa arrepentirnos de nuestros pecados, y guiados a Jesús y su verdad, estamos listos para que el Espíritu Santo realice su mayor obra en nosotros. ¿Por qué es crucial haber nacido del Espíritu? Recordad lo de Nicodemo con el nacimiento, ¿no? Y le dice Dios a Jesús, tú debes nacer de nuevo, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible meterse otra vez en el útero de la madre y volver a nacer, ya mayor, ¿no? Y ahí viene ya las reflexiones que hemos hecho con la propia llaga, cómo también había el significado de ese nacimiento, cómo salir de esa llaga, cómo nacer, cómo romper aguas, sale agua y sangre, el nacimiento también, relacionado con esa llaga. Eso lo hemos hablado, lo hemos explicado. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, es necesario el agua y el Espíritu. El agua es física, la podemos ver. Cuando dice Juan el Bautista, yo os bautizo en agua, pero Él os va a bautizar en el Espíritu. ¿Qué simboliza el agua? Ese Espíritu también. Vamos a ser sumergidos, porque el bautismo es sumergirse totalmente en el Espíritu. ¿Os recuerda algo que se sumergió totalmente? ¿Algo que se sumergió totalmente también? ¿No? ¿La tierra? ¿Se sumergió totalmente? 30 codos por encima de la montaña más alta. ¿Y luego qué pasó? Se regeneró. Llenos del Espíritu Santo. Solo una reflexión para ir más rápido. ¿Existe el vacío? ¿Alguien sabe si existe el vacío? En el mundo parece ser, según los científicos y lo que he podido encontrar, que no existe el vacío absoluto en la naturaleza, ni en el espacio. En el espacio hay materia oscura, creo que le llaman, no. Los átomos dicen que están vacíos. Pero el vacío absoluto, algo hay, porque si no, el vacío absoluto hace que todo se enganche. Estaríamos todos pegados unos con otros, pues no habría nada, ni aire, ni nada, estaríamos todos enganchados. Entonces hay un experimento que se hizo, que se juntaron dos metales, se quitó el aire que había en medio, se hizo el vacío, y dos caballos estiraron, uno a cada lado, y no se pudo separar. No se pudo separar, el vacío no puede ser, porque la naturaleza está creada para llenarse de algo. ¿A dónde voy a parar? No sé si veis por dónde voy.
Si tú dices, voy a dejar mi mente en blanco, voy a vaciarme, voy a quitarme todo lo que tengo, ¿vas a poder? Sí, vas a sacar una cosa, pero rápidamente va a entrar otra, porque no puedes haber un vacío. Tiene que llenarse de algo. Entonces, no vale liberar tu mente de esa manera, porque no la estás liberando, al contrario, estás rellenándola de otra cosa. Y estoy hablando, evidentemente, de esas teorías y técnicas orientales, tipo hipnosis, tipo meditaciones trascendentales y toda esta serie de cosas, que realmente están, sí, unidos al universo de tal manera que no es el universo, bueno, el universo, pero es Satanás el que entra en ellos y los llena cada vez, va ocupando espacio dentro de ellos. El lunes precisamente vamos a mostrar una noticia donde se ha hecho eso, precisamente eso, y es en un lugar especial, de políticos. Anda. De políticos, que están mandando sobre un cierto lugar. Le doy las gracias a la persona que me pasó la noticia, porque cuando la veáis ya diréis hasta qué punto estamos llegando. Pues por ese principio del vacío, de los cambios de presión, los aviones vuelan y los huracanes se llevan tejados, porque generan un vacío por el viento tan rápido y la presión de dentro se lleva el tejado hacia arriba. Siempre rellenas el espacio, el aire siempre rellena un espacio, por eso hay viento. Y si el Espíritu Santo, si hay bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, y el agua está relacionada con el Espíritu Santo por paralelismo de textos, y tenemos la lluvia, la primera lluvia, la lluvia temprana, y tenemos la tardía, tenemos una relación clara del Espíritu Santo con esa lluvia, por si alguien no lo veía. Y luego con el tema del viento, que hemos dicho que el vacío genera viento, ¿no? Rápidamente para rellenar, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo también relacionado con el viento, por ese texto que nos recuerda cuando Jesús comparó al Espíritu Santo, aquí dice con el viento. Yo diría que no es tan concreto eso, yo diría que es más lo que dice aquí, que no recuerda el texto que es. No sé si alguien nos recuerda el texto en el que... sí, en el de Nicodemo, ¿no? No sé si lo recordáis. ¿Alguien lo puede encontrar, por favor? El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Dice que el Espíritu es así, dice, no, todo aquel que nace del Espíritu. O sea, está definiendo al Espíritu a través de todo aquel que nace del Espíritu. O sea, que todo aquel que nace del Espíritu se supone que seguirá la línea del Espíritu. Y es como el viento. O sea que, ¿quién le dice, oye, di esto? ¿Y quién le dice, oye, lo otro? El Espíritu. ¿Y él sabe en sí mismo cuándo va a decir esto y por qué lo va a decir y a quién se lo va a decir? No, el Espíritu. Por eso es como el viento. Ahora para aquí, ahora para allá. ¿Qué hace el viento? Rellena vacíos. ¿Veis la... Si estudiáis un poco el viento, cómo funciona, es que se calienta el aire, sube y se va de un sitio, deja un hueco y hay otro aire que viene y lo rellena. Y este que ha sido vaciado lo rellena otro y por eso hay corrientes de aire. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Rellena vacíos. Nos llena. No podemos estar vacíos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Agente regenerador. Si llena un vacío, lo regenera. Antes de que continúes viendo esto del vacío, es por eso que las personas que están sin Cristo dicen sentir ese vacío. O sea, hay un vacío que busco esto, lo lleno con esto, lo lleno con otro y siempre queda. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo ahí. Entonces me vino a la cabeza eso ahorita. No están satisfechos. Sí. Entonces ahí el Espíritu Santo los convence de vacío. Tú estás vacío. Pero en realidad no estás vacío porque hay algo dentro de ti que no es el Espíritu Santo o no. O sea, siempre estamos llenos de algo. Lo que pasa es que hay una cosa que llena que nos hace sentir vacíos. El Espíritu
es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Qué frase? El Espíritu es lo que hace eficaz, eso es deseado de todas las gentes, lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Lo hace eficaz. Eso me recuerda a... Yo tengo mucho contacto con las obras, con los de rehabilitación, ¿no? Y tienes ahí al arquitecto, al aparejador o al arquitecto técnico, tienes al capataz y al obrero, ¿no? Cuando la relación entre los tres primeros no es correcta, el obrero, no sabes, tiene que picar aquí o otro rombar, y ahora me dices que lo tengo que volver a levantar, pero se me ha dicho que lo tengo que quitar, y dice, pues yo plego, me voy. Esto es un aburrimiento, ¿eh? Ahora no lo dicen mucho porque no pueden plegar porque necesitan el dinero, pero están ahí hasta que los echen y así cobran el paro. Bueno, pero la cuestión es que si el obrero no sabe dónde va, si el obrero no sabe lo que tiene que hacer, no se edifica la obra. Y aquí puedes poner obra textual como obra de evangelio, ¿eh? Lo puedes ver la comparativa. Pues aquí, si tenemos al arquitecto, al aparejador y al capataz, el Espíritu Santo sería más como ese capataz que toca al obrero, que está pegado al obrero, le dice, oye, más por aquí, más por acá, que está más cerca del obrero constantemente, está encima de él, le dice, oye, mira, los planes del arquitecto son estos, los planos del arquitecto son estos. Pero el capataz oye lo que dice el arquitecto y se lo explica al obrero. ¿Ves la similitud con el Espíritu Santo? O sea que cuando esto funciona en condiciones, el artista, que es el arquitecto, lo que él explica queda claramente expresado en el obrero y la obra crece. Por lo tanto, si quitamos al capataz, se acaba. No hay relación. Luego ya para acabar, me quedé con el tema de la regeneración y qué hace eficaz. Fijaros, tenemos al Salvador crucificado en la cruz. Vimos también que por los sitios de Elena White que Dios mismo, Padre, bajó a su lado en ese momento de oscuridad, en el momento de la justificación. Luego tenemos la santificación y luego tenemos la glorificación, donde también vendrá el Hijo con el Padre. Pero esa santificación, ¿de quién depende? Esa santificación, ese camino, una vez nos sentimos justificados, ¿de quién depende? Trabajo del Espíritu Santo. Por eso, hace eficaz lo que hizo Cristo en la cruz, porque luego tienes todo ese momento de santificación en el que el Espíritu Santo te va diciendo por aquí, por allí, por aquí, hasta que venga la gloria. Por lo tanto, ese es el trabajo grande, y si no tenemos el Espíritu Santo claro y su trabajo, esa santificación va a ser negativa. Y bueno, ya para acabar, la tercera persona de la divinidad, como Elena White de la deidad también la define. Es curioso que sea la tercera y que sea relacionada con el agua. Hay una lluvia que una de venir, ¿no? Pues nada, lo dejamos aquí. Si alguien quiere hablar. Yo quiero decir algo. Que me parece muy bonito esto. Dice, ¿está enchufado? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Esto está en Gálatas 5, 22, 23. Y luego en Efesios encontré, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué libro es? Yo quería decir algo referente a lo que se ha dicho al principio, de que a Noé pues se le dijo de que predicara que iba a pasar en 120 años. Y me ha recordado a un vídeo que me pasó Wallace de las dos redenciones, en la que se supone que nosotros somos encargados de dar, ¿cómo decirlo?, dar peso a la palabra de Dios. Porque Satanás lo que hizo fue generar una duda en todo el cielo de que se podía transgredir la ley y nosotros podíamos seguir viviendo igual. Entonces creo que si tú obligas a alguien a cumplir algo, no es el carácter de Dios obligar, porque entonces así mismo no tendría valor que alguien hiciera algo por obligación. Entonces creo que hay un tiempo en el que la gente tiene que saber lo que pasa y elegir, porque cuando elige en favor de Dios está también dando gloria a Dios.
O sea, está diciendo, vale, puedo ir en dos caminos, ahora puedo tener a lo mejor un montón de dinero, pero eso no me sirve de nada. Entonces yo quiero irme con Dios. Y en ese momento está otorgando valor a la palabra de Dios. Y en ese momento también está haciendo ver a los que dudaron en su momento que sí que se puede seguir a Dios y que sí se puede cumplir lo que Él dijo, no lo que dice Satanás. No, que digo que hay mucha gente que se cree que sigue a Dios y están convencidos de que siguen a Dios. Y están en movimientos estos occidentalistas, orientalistas, que es todo lo contrario. Y tú les hablas y ellos no, están en favor de Dios. No sé. El concepto de Dios es el problema. Claro. Y bueno, y allí no hablan del Espíritu Santo, allí hablan de que has despertado la conciencia. Es la energía. Sí, y hay mucha gente muy buena, ¿eh? No, pero una reflexión muy interesante. Muy interesante. Voy a leer un texto, una cita que me ha pasado Josep del libro Evangelismo. Dice, en colaboración con los 3 poderes más elevados, debemos cooperar con los 3 poderes más elevados del cielo. Eso debe ser el título, ¿no? En colaboración con los 3 poderes más elevados. Debemos cooperar con los 3 poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Sí, y recordemos cuando también el hecho de que ellos sean uno, o unificados, también como Jesús nos incluye a nosotros en ese grupo, vosotros en mí, yo en vosotros. Tú en... Ella menciona los 3. Sí. Los tres. Diferentes citas que mencionan los 3 poderes. Hay algo que yo quiero decir para terminar, que lo he leído en el Espíritu de Profecía, que dice que la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la vida de Cristo en nosotros. Es por eso lo de los dones, el gozo, la paz. ¿Por qué? Porque si la vida de Cristo está en nosotros, pues manifestaremos los dones que Él tenía o que Él tiene. Entonces, esa influencia del Espíritu Santo en nosotros es la misma vida de Cristo en nosotros. Es por eso que Él se fue y dejó a su Espíritu Santo. Entonces, es como Él en nosotros. Por eso todo el tiempo está tú en mí, yo en ti. Sí, exactamente. Y en tu hermano en ti, y todo eso. Porque todos somos unificados en el Espíritu Santo. Siempre decimos para acabar, pero claro, yo tenía toda una serie de documentos y aquel se va, el pobre, sí. Bueno, una solo, porque tenía 50 y pico, una. Esto es de la promesa del Espíritu, en el Joyas de los Testimonios tomo 3, que nos lo recomiendan para leer, se llama La promesa del Espíritu, el capítulo es muy bueno. Dice, los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos, está hablando de la primera lluvia, de la lluvia temprana, cuando ellos reciben en el Pentecostés, Los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos. Los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos. Sentían preocupación por las almas. El Evangelio había de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cristo había prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día. Entonces, primero que hicieron, se preocuparon por las almas. Entonces se derramó el Espíritu y se convirtieron miles en un día. Es impresionante. Tiene la definición de preocupación, que es muy interesante, pero la busquéis vosotros. Y había unidad entre ellos también. Exacto. Sí, eso también habla todo el capítulo. Se ocupaban antes de. Preocuparse es eso. Y podían incluso sentir contristación. ¿Pero por qué? Por las cosas de Dios, como decimos el otro día. Preocupación por las cosas de Dios, no por las cosas de este mundo. Bueno, pues que Dios os bendiga y feliz sábado.